Hablamos de Bustamante. Ha dicho ya que gana mucho más dinero vendiendo perfumes que cantando. Shakira, ya hemos hablado alguna vez de ella en nuestros episodios, ha sacado como temas picantes. Y ha sacado un nuevo álbum con temas que había sacado ya y con nuevos, que se llama Las mujeres ya no lloran. Podríamos hablar de los peligros de tener una ruptura y ponerte a facturar en vez de a pasar un duelo, ¿no? Vocalmente, que hace lo que quiere. Sí. O sea, que a veces nasaliza y otras veces Sí, no. yo al lo he sonido. escuchado y he pensado, a lo mejor ha recibido clases de canto. Muchas veces no nos dedicamos a la música porque pensamos que no tenemos la gracia El don, divina, el ¿no? don. Que Dios no nos ha mojado con ese don musical. Beethoven no tenía cualidades musicales. Genéticamente hablando, han analizado su genética, él no lo tenía. Dices, wow, como una persona así que compone ese tipo de música tan agresiva para su época. Pero es que esto yo no lo puedo tocar. Dice, a mí me da igual que tu violín de mierda no pueda tocar lo que yo compongo, porque cuando me viene la musa a visitar, lo último que me dice es lo que tu violín de mierda puede tocar o no. Tenemos una canción de España, de Mazorra, que no está siendo muy bien parada por las encuestas. Tenemos que hablar, que está muy bien que hablemos de gustos, porque a la gente también le gusta, pues a mí me gusta la que le gusta a Juanlo, pues a mí Alfonso no coincido con la idea de, o sea, está muy bien. Pero yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con el impacto que tiene. Yo para cerrar el tema y para ir terminando, este año con el tema Israel-Gaza, a Israel está Israel. Que por cierto la canción no es fea, es muy bonita, ¿eh? La Eurovisión les ha prohibido hacer 2 canciones y han tenido que sacar una tercera. Bienvenidos a una nueva tertulia. ¿Qué tal, Alfonso? Encantado aquí contigo, chaval. Aquí nos toca, estamos en un lugar nuevo, que nos vamos a decir, y hoy nos toca hacer una tertulia mano a mano, como siempre decimos, y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la actualidad musical, no solo las tendencias musicales, sino lo que ha pasado últimamente, que creo que, además, es una cosa que suele gustar bastante, le suele gustar a la gente cuando hablamos de este tipo de cosas. El cotilleo actual siempre tira mucho más que otras cosas. Bueno, aunque hoy vamos a hablar de Beethoven, o sea que... Sí, hoy vamos a hablar de un montón de cosas, quedaros hasta el final y no os olvidéis de suscribiros, como siempre, al canal, al canal Emprender a Tempo. Yo voy a decir Juan, el mío. El hábito. También, suscribiros a Alfonso Serra y a Juan Lu Music, que también nos dejamos por ahí. Qué bueno. Bueno, que más natural todo. El plato grande hoy va a ser Eurovisión, que os lo dejamos, va a estar al final, pero durante el vídeo, durante la tertulia, estaremos hablando de cosas como el Festival de Viña del Mar, que es lo que vamos a hablar ahora, de Bustamante, de Beethoven y de Shakira, que ha sacado un nuevo álbum. Pero sobre todo Eurovisión, que viene enseguida, y además en los próximos episodios traeremos temas interesantes e invitados interesantes sobre ello. Sí, va a ser un bombazo. ¿Eurovisión cuándo es? Eurovisión mayo, es en mayo. Hay 2 semifinales y la final. Eso es. ¿El 11 de mayo es la final, puede ser? El 11 de mayo es la final. Pues has estudiado, ¿eh? Ya, pues se acerca Eurovisión. Si eres fan de Eurovisión vas a flipar con lo que viene al canal. Eso es. Bueno, vamos a empezar. Uno de los temas que ha salido en las últimas semanas, no es de esta semana, pero ya lleva un tiempo, pero se sigue hablando, ¿no? Es que la gente ha estado muy poco a gusto con el resultado de un festival muy conocido en Latinoamérica, que se suele decir la Eurovisión de Latinoamérica. Sí. Es un festival muy conocido y con mucha reputación, que es el Festival de Viña del Mar de Chile. Festival de Viña del Mar de Chile, que además de actuaciones, que hay muchísimas actuaciones, pues hay un concurso, que es el concurso de Viña del Mar. Y entonces, pues lo que ha pasado es que en la final había 3 cantantes, ¿no?, que habían quedado hasta la final, y claramente la ganadora era una cantante que se llamaba Lita Peso, sí, que es peruana. Entonces, que canta espectacular, que todo hay que decirlo. Canta muy bonito. Es una pasada, yo no la conocía. Tú me has instruido en este arte de escuchar cantantes más actuales y cantan muy bien. Sí. Tiene una propuesta muy guay. Yo cuando la vi, digo... Además llevaba una canción como muy actual, que se llama Luchadora, sí, como en pro del trabajo de las mujeres, etcétera, tenía 5 o 6 bailarinas. Sí, muy bien. Etcétera. Y entonces lo que ha ocurrido es que todo el mundo pensaba, era la clara favorita y el tema de calidad también era muy por encima, porque los otros eran Eddie Valenzuela, que era un chico de corridos tumbados, y el otro creo que era un reggaetonero, o sea, así, ¿no? Así, mucha diferencia. Y lo que ha pasado, o sea, y esto creo que no lo sabes tú tampoco. O
O sea, el público le apoyó, ¿no? O sea, ganó de sobra. O sea, le pusieron como un 6,2 de, no sé cómo se llama, el voto, el televoto, Sí. este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues iba por delante de sobra, ¿eh? Como por 2 puntos o algo así. Pero lo que ocurrió es que cuando le tocó al jurado, porque se hace televoto y media con lo del jurado, ¿no? Entonces, cuando le tocó al jurado, o sea, le dieron un 2 y pico. Claro, lo hicieron, sí. Le hicieron como suspender De eso. tal manera, sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ella, que iba a ganar, no ganó. No solo no ganó, quedó tercera. Y ganó el mexicano de corridos tumbados, se llama Eddie Valenzuela. Sí. Que, o sea, que el chico no tenía ninguna culpa. Pero, claro, está toda la comunidad peruana del Itapeso en contra de Viña del Mar. Buah, tongo, tal, fatal. Y es verdad que como festival Claro. eso pierde reputación. A ver, se la busca un poco. Es decir, tú cuando estás escuchando a la gente y quieren una cosa y por tus santas narices coges y el jurado lo que hace es suspender a esa persona que la gente quiere ganar, y además que tiene calidad, que es que lo he visto, tío, que es muy buena, que canta muy bien, que el mensaje era muy bueno de reivindicar la figura de la mujer luchadora, etc. Eso es. Y de repente gana un tío que, con todos mis respetos, que tiene 5 tías tiradas en una mesa como si fueran objetos. Sí, eso también. Al margen de cómo canta, o sea, es un poco ofensivo, si es que entiendo perfectamente, aunque nos pille más lejos, Sí, o sea, sí. puedo entender perfectamente la reacción de la comunidad. Sí. Pero que se la han buscado ellos, es decir, si no la líes de esa manera, no pongas al jurado para decir, por mi puñetazo, Sí. voy a bajarla, no sé. Sí. Ha habido gente también que ha dicho que el jurado, porque tú si veías el jurado, era Manuel Turiezo, Ajá. el de las bachatas. Sí, el de la bachata. Sí. Y dos requetoneros y ya está. O sea, el jurado era... Ni siquiera es un jurado Era experto. un poquito, pues eso, que le gustaba otro tipo de música, vamos a decir, ¿no? Y entonces, pues no sé si ese tipo de jurado valora o una buena voz como tiene Lita Peso, que además es que buena actuación, muy buena voz, Sí, lírica, sí. bonita, melódica, Sí. ¿no? Y un poco eso, o sea, así, es que fue, pero no sabes el nivel de... O sea, es como si están, yo qué sé, es que no voy a decir nombres, pero está una súper buena, ¿sabes? En Eurovisión, y uno de nivel medio y otro menor, vamos a decir. Y claramente, porque fue como al final, va el otro. Y la gente tiene que ver, bueno, si lo podemos poner, bueno, no nos va a dar tiempo poner nada, pero les vamos a dejar el link por abajo. En el momento en el que Dan, que se llama, lo tengo apuntado por aquí, se llama la gaviota de plata, que es el trofeo. Vale, sí. Cuando dicen el ganador estaban los 3 finalistas y los presentadores. Y le dicen Eddie Valenzuela, cuando el tío no se lo creía, se quedó así, se quedó blanco, como 2 segundos, y luego reaccionó como, ¿he ganado? ¿Sabes? Como, no se lo creía. Él pensaba que no iba a ganar. Claro, él sabía. Él pensaba que no iba a ganar. Y luego un abrazo a todos, y estaba como, ¿a mí? ¿Yo? Sí, es verdad. O sea, algo increíble. De estas cosas que vives. Qué fuerte, ya, pero eso pasa en muchos sitios, ¿no? No solamente en este tipo de certámenes o festivales, sino, Sí. pues bueno, pasa en todos los certámenes de todos los mundos, incluso el coral, que muchas veces dices, wow, yo apuesto por esto, y de repente el jurado, ¡buah!, da la vuelta y dices, ¿y por qué, no? Eso me ha pasado, yo he participado en muchos certámenes como cantante y dices, wow, esto es curioso, no sé si tú lo has vivido. Claro. Pero a lo que quiero es eso, que al final, bueno, es un poco difícil ser justo, ¿no? ¿Cómo es uno justo? Oh, pero tan diferencia. Ya, o sea, ya, por eso. ¿no? Que estabas hablando del que el público le dio un 6,2 sobre sí, 7, no, 8 o no sé cuántos. Y que tú y yo hemos Y el visto jurado un 2,7. que tú y yo hemos visto la actuación, además, que sabemos lo que hubo ahí. No sé, Fuerte. ¿Cómo se podría hacer una votación así más equitativa? ¿Cómo, no sé, Pues para empezar, teniendo un jurado. Ya. Teniendo un jurado de nivel, que creo que ese ha sido el problema. Habla, claro. No, pero ahí había más. Seguro que había gato escondido, ¿sabes? Había ahí Sí, temas. Claro, es que esa es otra. Temas seguro. Esa es otra. Luego hay intereses detrás. Porque creo que le sancionaron por alguna conducta rara que hizo que no tenía ningún sentido. O sea, no sé si le pusieron algún negativo, vamos a decir. O sea, como alguna falta por
por tonterías, ¿sabes? Y esa fue su justificación. Y luego ha salido ella a prensa a hablar, que no entiendo cómo ha sido eso. O sea, con buenos modales, ¿eh? Pero varios youtubers la han entrevistado también, ella ha salido en directo y ha dicho, bueno, son cosas que ocurren, no sé, no lo he entendido, tal, pero bueno, yo respeto, o sea, con mucho respeto, pero que no se entendía nada, o sea, Ya, no es muy raro. Es como, Alfonso, vas a sacar un 10, vas a sacar un 10, vas a sacar un 10, y luego te meto un 3, ¿sabes? Un poco así. Bueno, pues era para dar a conocer un poco el tema. Yo no sé si nos ve gente que es de allí y que ha vivido Seguro. esto. Nos gustaría que nos dejáis en los comentarios, porque nosotros no dejamos de ser de España, estamos un poco más lejos y nos pilla esto un poco más ajeno, pero sí que... ¿Cómo lo habéis vivido, claro, sobre todo? Eso no solo Chile, si sois de Perú, porque los de Perú están con Lita es de Perú. Ah, claro, la chica. Estarán súper mosqueados. Sí, y luego importante decir que el mexicano no tiene ninguna culpa, ¿sabes? Sí. Es decir, ha ganado, no se lo esperaba, no es que fuera pésimo, pero no, a ver. La voz no es mala y, hombre, la actuación, bueno, pues eso, que un poco denigrante hacia la mujer, etcétera, etcétera, porque había como 6 mujeres tiradas en una mesa. Sí, macho. Bueno, increíble. Dejaba que desear, pero bueno. Es que eso es los corridos tumbados, ¿eh? Los corridos tumbados en general habla de un poquito de... Pero a ese nivel de... Bueno, claro, lo fuerte también ha sido que un corrido tumbado ha ganado un festival así. Es que no es ya es un corrido tumbado que nacieron hace año y medio con Peso Pluma y 2 más. Que han ganado un festival así. O sea, la potencia de todo esto. Yo que sé, a lo mejor es que también saben que mucha gente lo escucha, como que es un género muy escuchado y muy total. Pues venga, vamos a meterle un poco de caña. Que no, que lo mismo hay cosas que no sabemos, hay cosas ahí detrás, intereses ocultos de te voy a favorecer de esta manera. Al final es una lástima, pero las cosas se estiran en ese tipo de certamen. Así que nada, si sabéis algo, comentando, ponedlo en los comentarios, que nos interesa también el tema. Total. Muy bien, ¿movemos? Vamos a otra cosa. ¿Hablamos de Bustamante? Bustamante, ¿no? Sí. Vaya tela. Esta es la frase, ¿eh? Sí. Bustamante en varios sitios ha dicho ya, porque lo ha dicho, o sea, ha dicho que gana mucho más dinero, que gana más dinero vendiendo perfumes que cantando. Que con la música. Sí, o sea, que haciendo música. O sea, un músico que gana más dinero con otro tipo de negocio que con la música. Es que es muy fuerte. David Bustamante, ¿eh? Hay que decir. Sí. O sea, para que la gente... David Bustamante, cantante español. OT, primera generación, ¿puede ser de OT? Sí. Sí, muy famoso. Que además creo que él era... Puede ser que él fuera obrero o algo así, estaba en la construcción y entonces se decidió presentar un poco a cumplir el sueño y lo ha cumplido. El tío canta muy bien. Es uno de los figuras que salieron de esa primera edición. No sé, tío, ¿qué opinas? Sí. Estando ahí en el top, ¿no? Que ha cumplido como el sueño de Eurovisión. Ha cumplido como el sueño de OT, que es salir de la nada, generar toda esa influencia y llegar a ser un crack o un top en el mundo de la música. Y que te suelte eso. Bueno, yo creo que, o sea, a nivel musical, bueno, puede decepcionar. O sea, porque igual pues no le está dando tanto caña a su música, que sí le estará dando, pero claro, ha sabido a nivel empresarial buscarse una manera que yo, a ver, me parece, bueno, pues es como un merchandising, pero no es un merchandising, es el producto principal ahora mismo. ¿Es su colonia? Es su colonia, sí. Es suya, es su marca. Sí, él la ha hecho en laboratorio, etcétera, y lo ha contado cómo lo ha hecho, etcétera, o sea, así un poco. Y el dato era que vende 5 millones al año, 5 millones al año, de euros, 5 millones de euros al año con los perfumes. O sea, un perfume vendido cada 30 segundos. ¿Sí? Mientras estamos contando esto ya ha vendido 4. Fuerte, ¿no? Nada, debe tener un olor muy chulo. Y lo gracioso era que los de Nude Project, que conoces, ¿no? Sí, el podcast, sí. Sí, bueno, al principio han contado, porque le hicieron una entrevista a él, ¿no? Y al principio han contado que cuando vendían camisetas así sueltas, que no tenían muchas ventas, bueno, pues que ellos dijeron, vamos a ponerle un perfume para que huela bien, para que la gente tal. ¿Y sabes cuál compraron? El perfume de Bustamante. Ah, sí, sin saber. Sin saber que habían comprado el perfume de Bustamante. Bueno, luego dijeron, ostras, tenemos el perfume de Bustamante. Y a la gente le encantaba como, ostras, qué bien huele la ropa que acabo de comprar, la nueva camisa, etcétera. Y muchísima gente les preguntaban, a los de Nude Project, les preguntaban, oye, ¿cómo habéis hecho ¿de dónde habéis sacado la colonia que huele súper bien?
y decían los cabrones, decían, no es nuestra, es propia, tal. Ay, qué tío. Así como el otro día se lo dijeron a Bustamante. Sí, sí, sí. Realmente hemos engañado algunas veces. Claro. No, debe de oler bien, no sé, no sé cómo huele exactamente, pero que debe de oler bien. Ya, Pero bueno, pero al margen, o sea, volviendo al tema, sí, sí, que al margen de que huela viejo, que no estás dejando de vender, es que ¿cuánto puede facturar Bustamante en un concierto? pues no lo sé. Pues menos que menos que 5 millones al año. Yo echaría de 100 a 200K, Sí, ¿no? por concierto no lo sé, no he Sí. hecho cuentas, pero De 100.000 a 200.000, sí, ¿no? Pero igual también piénsalo, los cantantes se cansan de girar y eso, ¿eh? sí, No sé a si ver, tiene que ver supongo que con... será como los futbolistas, ¿no? Que llega, que como que tienes un periodo dorado y luego ya la voz, si no tienes buena técnica, no aguantará igual, o seguramente, pues eso, te canses de estar fuera de casa. Hay artículos, yo he leído pues eso, entrevistas a cantantes o a gente que está mucho en escenario que al final se cansan de estar solos. O sea, la soledad Sí, de sí, una gira muy es duro. muy bestia, de estar simplemente con tu equipo, pero tu familia se queda en tu lugar de origen. Mm. Entonces también habría que ver si ese ganar menos que las colonias es porque lo ha decidido o porque realmente las colonias lo están petando. Y en ese caso los músicos también tendríamos que preguntarnos, oye, pues a lo mejor hacer nuestro merchan a lo mejor no es ninguna tontería, ¿sabes? Sí. No solamente nuestros discos, sino otro tipo de merchandising. También porque, pensándolo bien, la colonia ayuda a la música y la música a la colonia, ¿no? Nos lo O sea, porque dijo... tú vas al supermercado o donde se venda la colonia y vas a comprar el de Bustamante porque sabes quién es Bustamante, porque Sí, lo has sí, escuchado claro. una vez. Claro, es una asociación, sí. Y al revés también, alguien que desconoce, mira, Bustamante, tal, no sé qué, pues voy a escuchar alguna. O sea, igual Sí, es puede haber asociación ahí. complementario, ¿no? Sí, yo creo que Sí, es claro, sí, complementario. al final es marca, ¿no? Si tú tu marca la vas ampliando y vas asociando, al final es muy fácil que te vayan conociendo por una cosa o por otra. Lo sorprendente es que haya encontrado ahí en el nicho de las colonias, hay algo que ha despuntado. El efecto Bustamante, podemos llamarlo. Tengo una amiga que habla del efecto Axe. Sí, sí, verdad. Sí, sí. Pues ahora el efecto Bustamante. El efecto Bustamante, chicos, no sé. Puede ser una... O sea, no sé. A ver, es sorprendente porque... Por eso, porque en principio un músico, pues de lo que factura es de la música, de las views, de los conciertos, de los cachés, de las giras, ¿no? Pero bueno, igual yo que sé, pues se puede tomar... ahora él se puede permitir... Yo creo que no gira mucho Bustamante, ¿eh? No hace mucho concierto. No hace mucho concierto. O sea, últimamente me refiero. Es que no he sido tanto. No puedo Es de saber. San Vicente la Barquera, ¿sabías? Donde Donde el concurso de coros. certamen, sí. Sí, sí. Cantabria, sí. Sí, Cantabria con Asturias ahí. no sabía. Pues él es de ahí. Pues no, un poco a modo de filosofía. Ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de finanzas, de desarrollo en ese sentido de ahorro, Sí. inversión, etcétera. Y al final, cualquier cosa que quieras hacer, al final de lo que se trata es de diversificar, no de tener todos los huevos en una misma cesta. Y esto es un poco igual, ¿no? No solamente me centro en tener mi negocio del canto, sino que además amplío y también tengo otra cosa. A mí me parece bien. Me parece que los músicos muchas veces nos centramos solamente en una cosa. Claro. Y todo lo que sea diversificar nos puede beneficiar mucho. Claro. Tampoco ha dicho que facture poco con la música. Ya, no. O sea, que igual factura bien con la música, pero la colonia es como... Posiblemente. ¿Quién fue? ¿Fue Messi el que tenía un hotel o algo así? ¿Un hotel? Creo que sí, que se construyó un hotel y a la... la inmobiliaria y sí, así. sí, Puede al ser. negocio inmobiliario, sí. Puede ser. Creo que eso es interesante. Claro, es que los futbolistas también tienen un periodo corto de tiempo de actividad. Sí, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero... Sí. Pero bueno, sí. Pero sí, eso de diversificar está bien y sobre todo si eres músico, pues no sé, hazte tu colonia. O mismamente hay músicos que se pasan a presentar programas, por ejemplo, de televisión. También. Chenoa. También. Chenoa ha presentado OT También. ahora. Sí. Sí, que se sale... Hacen otras cosas. Se mueven. Sí. Sí, pero esto es más un pasivo, ¿no? Esto es como tener bueno, la colonia pasivo... ahí, te la van comprando y no tienes que estar tú en el sitio presentando un programa. Ya, pero la colonia hay que actualizarla, hay que promoverla, las enseña en su Instagram, tal, así que, claro, hombre, claro, sí. O sea que tiene ahí... hace campaña continua, así, de ello. Interesante. Bueno, pasamos a hablar de otra cantante que acaba de sacar álbum, que se llama Shakira, que ya hemos hablado alguna vez de ella en nuestros episodios y bueno, siempre se crea como mucho revuelo por el tema
de que ya es una cantante con mucha trayectoria, pero sobre todo en los últimos años ha sacado como temas picantes, vamos a decir, ¿no? Dedicados a su ex marido, etcétera, etcétera. Y ha sacado un nuevo álbum con temas que había sacado ya y con nuevos, que se llama Las mujeres ya no lloran. Sí. Que viene del Bizarrap Session. De las frases. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. facturan. Sí. Entonces es un poco por ahí. Que por cierto, muchas tías eran, no sé si tú conoces, pero yo en mi alrededor es como, mira, como Shakira, o sea, ha calado un poco el mensaje de, venga, las tías, en plan sí, hombre, a facturar. Podríamos hablar de los peligros de tener una ruptura y ponerte a facturar en vez de a pasar un duelo, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Pero que sí, está bien. Está aprovechando ella Está bien, yo qué sé. Pues a lo mejor es una forma también de canalizar esa parte. Sí. Entonces, voy a abrir el melón y es que lo primero que me ha llamado la atención del tema empresario, que a mí me encanta, eso lo hace muy bien, eso lo hace súper bien. Te puede gustar más o menos, pero lo hace súper bien. Ha hecho una estrategia de lanzamiento que era ya, o sea, estaba causando ya la gente estaba inquieta porque llegara en la fecha, que era el 22 de marzo, ¿me acuerdo? Para sacar. ¿Por qué? ¿Cómo lo estaba haciendo? Pues estaba subiendo, por ejemplo, clips pequeños enseñando un trocito de la canción. Y entonces te decía, mira, esta canción, y te lo contaba, lo decía en inglés, en castellano, decía, mira, esta canción, y te explicaba la historia de, ya estaban todas hechas, la discográfica, no sé cómo, ya me dijo que no podía hacer más, pero me salió de dentro. Y esa canción era última, que era la última que se supone que la ha dedicado a su ex, ¿no? Y ella te lo contaba y te ponía 20 segundos, ¿no? Y eso ha creado, o sea, subiendo a todas las redes, la prensa se hacía eco de todo, y cada día, pues, echaba una, ponía una, y eso durante semanas. Entonces, claro, ya había un momento que la gente quería escuchar la canción, ¿no? Eso era, las más llamativas han sido Última, que es así una balada calmada, etcétera, que se supone que es la última que habla sobre su ex, que le mete ahí cizaña. Sí. Bueno, cizaña a tope no, pero le mete, habla de él, vamos a decir. Ajá. Y luego otra que te he enseñado antes, que es Puntería, que es como la que ha sacado con un videoclip. Bueno, ha habido más, porque ha sacado una con un grupo mexicano, con un grupo Frontera, chula, así diferente, con ritmo mexicano, etcétera, etcétera. Pero bueno, Puntería es como el hit, que lo ha hecho con Cardi B, y ahí habla de otra cosa, habla de sensualidad, habla de que, bueno, la gente está un poco caliente por el tema de que es una de las canciones más calientes de Shakira y justo pues hace referencia como a su supuestamente actual amor, Hamilton, que eso, bueno, la gente habla mucho, pero es como que Shakira siempre ha contado su vida en sus canciones, o sea, eso es la verdad, ¿no? Y aparece como lanzando con un arco, pumba, que si ella tiene buena puntería, que sí, bueno, ahí tenías algo que hablar tú, ¿no? De eso. Bueno, yo puedo hablar desde el respeto, ¿no? Con mucho respeto decir lo que opino, pero me parece un despropósito la canción. A mí ¿Pero por qué? ¿Por el texto? No, por todo, no sé, me parece que es un poco ir a lo fácil o sea, musicalmente no tiene mucho sentido, es como un estribillo que después se va cortando, ni siquiera tiene buena puntería. Sí, pero cuando para, como que no tiene enlace, es como pum, pum, no sé, como que se inventa un estribillo y le da un estribillo que engancha y que tiene su morbo, ¿no? O su punto de que la gente diga, qué guay, no sé qué, habla del punto G, habla de no sé qué, qué interesante, mira, que aparece el videoclip muy currado, Hasta mi punto G. El videoclip muy currado, o sea, con el arco, con no sé qué. Pero no sé, me parece que ha caído un poquito musicalmente. A ver, el texto habla, vamos a decir, de que ella tiene buena puntería. Sí, ¿no? sí. Aunque dices tú tienes buena puntería, etcétera, etcétera, pero porque el tío es como que le atrapa. Sí. O sea, pero ella tiene buena puntería y que luego cae en sus redes, en las redes del otro, que es así muy sensual. La canción es con Cardi B, que ella es rap. Sí. Sí, y hace sus secuencias así y tal. Y luego tiene el beat de reggaetón. Tú tienes buena puntería. Sí. Quizás está hecho para lo que tú has comentado. Está para que sea canción del verano. Para que sea canción del verano. Y luego, curioso, fíjate, le das al play y en el segundo 0 empieza a cantar. O sea, no tiene una introducción. No hay introducciones. Tú tienes buena. O sea, no, es como va directa, ¿sabes? Sí. Va directa. Bueno, para gustos, sí.
Sí, al Sí. final este es un A mí, opinión personal. yo he de decir me que como gusta. la reaccioné y tal, se me quedó en la cabeza, ¿eh? No es que me encante, pero bueno, sí que No, le he notado vocalmente, que estuvimos hablando un tiempo, que hace lo que quiere. O sea, que a sí, veces nasaliza y otras veces no. sí, O sí, 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 sea, lo hace aposta. sí, claro. Y lo de engole y todo eso. Sí, Hay son... canciones que las hace sin engole, con la voz limpia, otras con, pues eso, más rebuscada Sí, es verdad que rebuscado el cuando lo he sonido. escuchado he pensado, a lo mejor ha recibido clases de canto, pero a lo mejor no. A lo mejor es que simplemente ya sabe hacerlo bien y Sí. ya está, pero bueno, a mí es que, ya te digo, desde el respeto y desde, porque seguramente no estoy viendo gente que sí que le gusta, a mí no me Meterle gusta. cizaña, meterle Meterme cizaña. caña Alfonso, o Alfonso. decirme algo para que me guste, pero es que no, Decime algo para que me pero es guste. que no me gusta, tío, no me va a gustar, no, me parece muy básica, me parece muy básica y En esa canción. me O en parece muy básica general. la canción. No, en Ah. general no. Me parece que hay otros momentos en los que utiliza más la metáfora, otro tipo de lenguaje, Mm. pero a mí me parece básico y básico tanto en la forma en la que está el texto como en la estructura. O sea, estructuralmente no me parece que tenga cohesión. Y a mí eso no, pues no sé. Al final como músico como que miro muchas más esas cosas, ¿no? Que tenga, por ejemplo, la de Bizarrap tenía mucha más conexión y mucha más cohesión. Tenía mucho más sentido. Se notaba que estaba ahí la mano de Bizarrap, no sé quién tiene la mano detrás de esto, pero, El equipo, no sé. Ella, el equipo. sin más, no sé. Está muy bien, es decir, para lo que es, que yo creo que ella Classic. no No, busca ahí no estaba buscando, yo creo canalizar nada, sino que. que busca, En otras sí que estaba buscando. en vez de meterte el estribillo 3 veces, pues te voy a meter 4 o 1 al principio para que se te quede más. Ya está. Esa es mi visión. Mi visión de rancio, de No, a rancio ver, clásico, al final, pero al final es eso. claro, al final yo creo que estas personas, bueno, Shakira y su equipo, también están buscando qué busca la gente. Y lo que busca la Sí, gente claro. es, pues eso, voy a estar con una copa bailando Ya, y tío. algo calmado. Y yo creo que también hace otras canciones, pues la de Entre Paréntesis, que es la de Mexicana. Esa no la tengo puesta ahí, pero esa es así, bueno, diferente. O sea, es más mexicanada, o sea, es más. Ajá. Y el grupo Frontera es estupendo, que no sé si lo hemos comentado alguna vez. El cantante es Adelaido, que canta súper bien, o sea, muy bien en la voz, etcétera, muy bonita. Y también hace otra, esa no la he escuchado porque la quería reaccionar, pero no la he escuchado. Hace una que se llama Bizarrap. No sé si es con él, me imagino que es con él. Me imagino que es otra con él, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, sí que es verdad que la No de, sabía. la de Bizarrap tuvo O mucha sea, a mí me fama. gustaba más, No sé aunque si también mundial. hablaba de cosas ahí cañeras, ¿No? me parecía que tenía más chicha. Sí. Bueno, sin más, ya está. Dos sitios que ha aparecido de repente esta tía, porque a nivel de gira, mejor dicho, a nivel de difusión, ella lo hace súper bien. Ha aparecido en el show de Tonight Show de Jimmy Fallon, Ah, sí, sí, ha sí, aparecido claro, ahí, joder. 2 días más tarde de sacar todo esto. Y claro, ahí le entrevistó, hay no sé cuántos, metió un par de pullitas a su ex también ahí, diciendo que ella no era ella cuando estaba con él. ¿No? Cosas Típico, ¿no? de que el marido La la coartaba. coartaba de alguna manera, etcétera. Cantó alguna canción y luego también al día siguiente, que estaba en Nueva York ella, apareció en directo, gratis además, en Ah, el, eso es fuerte. en el, Eso es en muy el esto, fuerte. ¿cómo se dice? En el Times Square, Sí, perdón. sí, sí, sí. Times Square. Eso es fuerte. Sí, que puso en sus redes, nos vemos esta noche a las 7:30 en Times Square. Y claro, la gente Sin alucinando. avisar ni nada antes, ¿no? No, sin avisar. Como si tú ahora dices, oye, me voy a la plaza, bueno, no, Sí. no puedo decir dónde estamos, ¿no? O así. No hace Voy a falta. la plaza ahí de Sí. este sitio y ahí se llena, ¿no? Que No, llegará, que llegará. que llegará. Que llegará, no dudo que llegará. Llegará cuando abramos el tema. No, pero claro, la gente lo agradeció mucho. 40.000 personas se reunieron. Es verdad que Times Square es un sitio súper turístico y justo estaba en el lugar turístico. Vale. Pero eso, que se puso a hacer en directo, esas canciones que se había trabajado, había sacado, vamos a decir, las llevó al directo, que a mí me parece muy complicado eso, sacar puntería a directo. Ya. O Sí, hay que ver cómo se adapta. o la de Bizarrap, la antigua, porque cantó temas nuevos, pero temas antiguos también, anteriores. Vale. Y la gente lo agradeció mucho porque fue gratis, 15 minutos ahí de Sí. esta tía, así, y ella lo sabe hacer, ¿no? ¿Cuántos hispanos hay aquí? ¿Dónde está Colombia? Colombia, México, Sí, México, y sí. tipo de cosas. Sí. Así como Animando, sí. animando. Sí, ella es muy showwoman. Showwoman. Y hace buenos directos ella. Sabe mover masas. Ok. O sea, qué guay. Sí, a mí Shakira, bueno, ya por cerrar.
No, no. Ya que te han tirado el hate, ahora a recoger cable, ¿no? No, Y iba me a decir- gusta. iba a decir que no me gusta. Me gusta Shakira. No, ya está, que sin más, que hay que reconocer lo que hace bien. Sí, Y hace muchas cosas bien. Y cuando quiere hacer las cosas bien, las hace bien. Sin duda. lleva muchos años de Yo me carrera. quedo con la canción del Mundial del Waka Waka. La Waka Waka. Ese me tocó, lo llevo ahí en mi... Bueno, en fin. Sí, sí. ¿Seguimos o qué? Venga, Vamos con este tema. Hablamos de Beethoven. Sí. Beethoven. Cuéntanos la historia de la música de Beethoven. Además, este es muy curioso, es muy interesante. Muy interesante porque tú si eres músico y ves esto, te va a servir porque muchas veces no nos dedicamos a la música porque pensamos que no tenemos la gracia divina, el ¿no? don. Que Dios no nos ha mojado con ese don musical. Pues resulta que ha salido un estudio que dice que Beethoven, bien pronunciado, no tenía cualidades musicales. No tenía cualidades para ser músico. De genes, ¿no? Genéticamente hablando, han analizado su genética, creo que un cabello que había por ahí o algo así, y han descubierto que bueno, en ciertos parámetros que se supone que una persona tiene que tener para tener cierta predisposición a tener un buen ritmo, etcétera, él no lo tenía. O sea, estaba bastante abajo incluso. Y dices, wow, ¿cómo una persona así te compone con esa energía, con esas polirritmias, con ese tipo de música tan agresiva para su época, ¿no? Porque fue un puente absoluto entre el clasicismo y el romanticismo. Además tuve su evolución, y dices, guau, ¿qué es esto que está pasando por delante de mi cara? Y como una persona que no tenía cualidades naturales puede llegar a ser uno de los grandes compositores de la historia. ¿Qué opinas? Y siendo sordo al final. Sí, siendo sordo. Bueno, eso ya súmale. Eso es fue un drama para él. Hay una carta, no sé si la has leído. ¿De qué? Una carta que escribió como un testamento suyo que decía que él se suicidaba, que él no podía seguir siendo músico y no podía seguir viviendo con ese problema. Es una pasada, o sea, fue un auténtico drama su vida. Y luego, fíjate cómo revolucionó todo, sacó todo ese carácter. Era una persona además muy complicada. Hay narraciones que cuentan cómo si tú entrabas en su apartamento, en su estudio, o sea, esto es fuerte, había charcos de agua en el suelo. O sea, tú entrabas y había un charco, otro charco, porque el tío cuando le daba la jaqueca, o sea, le daba muy bestia, cogía cubos de agua y se lo echaba por lo alto para enfriarse. Ya. Entonces, había charcos por su... Era una persona muy genio, muy genial, pero muy ruda, muy... Bueno, su música lo puedes ver. Sí. Toda esa energía, cómo va fluyendo. Sí. Entonces, fíjate, me acuerdo de las sonatas de piano, de la primera a la última. Sí, hay el cambiazo. Sí. Las últimas 3, 4 son dificilísimas, vamos a empezar por ahí, pero súper densas, súper... ¿Sabes? Sí. Las sinfonías también. Había también Perdona que te cambie. Había una anécdota también que entonces le preguntaba a alguien, pero, bueno, le hizo un concierto para violín o una sonata para violín y entonces fue al violinista y le dijo, oye, mira, te he compuesto esto. Y dice, pero es que esto yo no lo puedo tocar. Dice, a mí me da igual que tu violín de mierda no pueda tocar lo que yo compongo, porque cuando me viene la musa a visitar, lo último que me dice es lo que tu violín de mierda puede tocar o no. O sea, le contestaba así, ¿sabes? Entonces, es una personalidad, eso, muy marcada, que a lo mejor, no sé, esto ya es por darle una vuelta, pero a lo mejor esa personalidad, esa fuerza, esa energía, cuenta más que la falta genética de hacer música. Claro. Y luego, por supuesto, que se puede aprender. Es decir, Beethoven no te escribe así de la noche a la mañana. Hay un aprendizaje, hay una formación, hay un trabajo detrás. Desde pequeño, claro. Además. Yo creo ¿Qué que, opinas? yo creo que, a ver, no deja de ser curioso el tema del estudio, porque, bueno, pues, siempre se ha catalogado, o sea, siempre se ha definido a Beethoven como un superdotado musical. ¿No? Siempre un genio, un tal, no sé qué. Y esto es un dato, una información de que él era más bien normal, o sea, más bien que no tenían grandes dotes. Y además el estudio dice, hay titulares que dicen que el tema rítmico no era bueno, genéticamente no era bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Que el genio se hace, ¿no? Claro. O ese genio de Beethoven se ha hecho poco a poco, desde niño, que ya estudió desde pequeño, luego con mucha... Pues claro, él es que estudió un montón, entonces, o sea, y trabajó y compuso desde joven, entonces estaba ahí y tal. Entonces, yo creo que más bien es un mensaje para muchos músicos o muchas personas que se quieren dedicar a
al arte o a lo que más aman, que no hace falta nacer con el don de, ay, mira, voy a ser arpista. ¿Y por qué he nacido así? No, bueno, a ver, sí, viene bien tener unas habilidades, pero hay un trabajo, unas habilidades, el resto, la mayor parte de habilidades que se trabajan y que se estudian y que se mejoran. Eso es un poco el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo además lo veo como que una persona con facilidad, si tú a esa facilidad no le metes caña, no le metes gasolina, no le metes diésel, No funciona. eso no funciona. Sin embargo, una persona que tiene muchas menos facilidades o que le cuesta más, si tú a esa persona le metes el diésel, pasa por delante a la otra, pero vamos, como un carro, como un camión. También decirte que hay que, o sea, sí, totalmente, pero hay que, yo creo que escuchar a la vida, o sea, yo qué sé, si yo peso 90 kilos o tal, pues no me voy a poner a ser escalador, ¿sabes? O sea, Bueno, tío, a ver, todo es posible en la vida, ¿eh? Pero quiero decirte, si tú sabes que tú no eres bueno con el labio o yo qué sé, o que tienes otras habilidades, o vamos a decir, ¿no? O sea, sí, o te puedes dedicar a formar, no tienes por qué ser... Sí, pero me refiero que si mides unos 60, o sea, Vale, pues igual el básquet no es tu deporte, ¿no? Sí, O sea, es más del cuerpo, eso sí, bueno, pues... pero puede ser musicalmente hablando también. Igual tú eres muy, muy bueno con el ritmo, pero tu oído, bueno, aunque lo trabajes, pues igual no llega a ser como el mejor violinista o el mejor cantante, ¿no? Claro. O sea, que la vida te da unas cartas. Pero una pregunta, ¿y si me trabajas más refiero. que el mejor violinista? Evidentemente, si trabajas más, pero tú ponte, el violinista es bueno y trabaja mucho. Sí. Siempre va a haber alguno que trabaje mucho. A ver, pero igual te metes tú contra... Y ve, por otro lado, el violinista que no es bueno, pero trabaja mucho. Te va a ganar el que es bueno, el que tiene ya facilidad, ¿no? Sí, le costará menos. Vamos a decir, si nace un Pavarotti, que es así, y curra, ahí lo tienes. O sea, ahí ya lo tienes. Eso no hay... Pero es que currar se aprende. Sí. Oh. Pero yo estoy hablando de que a veces te metes contra la pared y no es lo tuyo, tío. O sea, es decir, que además de tener habilidades, te tiene que gustar lo que haces. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Hemos abierto... Yo pienso que, por ejemplo, tú el clarinete. Sí. ¿Te molaba? No tanto como la dirección. Pues eso. Si tú hubieras seguido clarinete, ¿qué hubiera pasado? Pues que a lo mejor hubiera tocado bien. Pero llegó un momento que por algún lado te hubiera... Sí, o sea, a mí me gusta la docencia, a mí me gusta enseñar, estar en contacto con la gente. O sea, no era lo tuyo. Claro, para mí fue un medio para poder aprender música. O sea, fue un medio y yo llegué a tocar, o sea, con dificultades, porque bueno, había cosas que me costaban. Cambiar del lalsi. En dedos era del lalsi. Del si bemol, sí. Hay un meme que es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para un clarinetista o algo así, pero si bemol, si natural. Pues la cosa es que para mí me sirvió como medio para aprender música y ahora dedicarme a todo lo que me dedico. Pero sí que hubo un punto en el que yo dije, tengo que ser clarinetista, voy a tocar, voy a ser el mejor, voy a no sé qué. Y a lo mejor alguien que tenía más facilidades o que había empezado desde más joven, pues tocaba mucho mejor que yo. Ahora, eso no quita que a mí me tocaran profesores que me supieron dar caña y me supieron sacar partido y yo terminé tocando bastante. Me lo tuve que currar mucho. Sí. Pero yo hice mi grado medio, salí fuerte. Me da un poco de pena ahora porque al final se pierde, la embocadura no es tan agradecido, es más desagradecido que otros instrumentos, el clarinete. Pero bueno, yo creo que hubiera podido hacer un buen papel y por supuesto pasé por la mediana a gente que tenía mucha más facilidad que yo, pero curraba menos, ¿sabes? Por supuesto lo ideal es, o sea, si ya te encuentras a alguien que es muy bueno en lo suyo, o sea, que es muy bueno de manera natural y encima curra, ahí ya tienes el cóctel perfecto. Eso sería lo ideal, pero muchas veces la gente no tiene ese curro. No sé. No sé, si no curras no eres músico, ¿no? O sea, quiero decir, el esfuerzo no se negocia, no se debería negociar. No se debería. O sea, para dedicarte a la música tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte un huevo. Debería, sí. O sea, pero tú conoces a alguien que ha nacido así y por alma, por ciencia infusa, ya toca el violín. No, claro. ¡Wow! No, ha currado, ¿no? Sí.
Pero igual es verdad que puede necesitar menos horas que otra Sí, persona. Eso es, ahí está la cosa. Bueno, eso puedo comprártelo. Sí, que las horas, pero bueno, que está bien el debate, ¿eh? A mí me gusta Sí. que tú digas, no sé qué, y de No, pero hecho, yo pienso que hay mejorar. cosas que, o sea, yo por ejemplo, si hubiera seguido con el piano, pues yo podía currar mucho y ser bastante bueno, pero yo sé que hay otras personas que tienen, Sí. pues tienen otras facilidades, quizás yo no tenía buena memoria, podía trabajarlo, evidentemente. La técnica venía de una mala Claro, tenías técnica, que haber limpiado todo eso. no quería, no me veía al 100% en eso, entonces, sobre todo cuando no te ves al 100% por Claro, eso, sí, sí. si tú llegas a un nivel, pero ves que no es tú, al final tienes que dedicar 8 horas diarias, es un huevo. Sí. El cuerpo te va a salir por algún lado, te va a decir, te va a mandar mensajes, a mí me mandaron mensajes. Sí, por supuesto. No sé. Ahí ya es que no El es... quiero, si quieres puedes, yo creo que tiene un límite, vamos. Sí, por supuesto. Hay momentos y Ah. hay puntos en los que sí. Es decir, si tienes una discapacidad o tienes un nódulo en las cuerdas vocales, pues por mucho que hagas, a no ser que lo reviertas o lo trabajes de otra manera o te curen, no vas a poder. O si tienes una lesión en las piernas, pues no vas a poder hacer una carrera, a no ser que busques a alguien que te sepa ayudar, etc. Entonces, por supuesto, hay una limitación, pero con trabajo se puede revertir. Yo creo. Yo, vamos, estoy seguro de ello. Y de hecho, bueno, dejadnos en los comentarios. Dejadnos en comentarios a ver si sois, ahí... a ver si sois más de maestro de Alfonso o más de Juanlu. Sí. No se puede, se puede. Yo es que soy muy optimista también, ya me conoces. Sí. Todo. Sí, yo estoy seguro que con esfuerzo muchas cosas, todo se puede conseguir. Pero hay que pensar en qué eres. O sea, si le estás pidiendo a un elefante subir a un árbol, va pues a ser mucho más fácil. O sea, eso no quita... a un pez subir a un árbol, no. Sí. Tienes que ser un mono para subir al árbol, ¿no? Eso me refería. Por ejemplo, esto en voz, que además aquí le gusta mucho el tema de voz. Yo con mi profesora, al hablar de tipos de voz más lírica, por ejemplo, a mí es muy fácil para mí mantener notas largas o mantener líneas melódicas largas. Sin embargo, las agilidades por mi tipo de voz me cuestan. O sea, me cuesta mucho el staccato, el picar. ¿Significa que no tengo que hacerlo? No, significa que tengo que saber hacerlo aunque no me va a parecer. Es decir, a un tenor lírico no es muy raro que le aparezca agilidades de un tenor, o sea, ya no es sino staccato, etcétera, de un tenor ligero. O sea, es muy raro porque no está hecho para voz. ¿Tienes que hacerlo? Pues a lo mejor sí. Aunque te cueste, tienes que saber la técnica. Y me cuesta la vida, o sea, si tú me Pero entonces tú, tenor lírico, si te pones a hacer Donizettis de voz de pecho y todo eso, eso no es para ti. Por supuesto, ¿no? Que vale, pues eso quería hablar. Por supuesto que no es para mí. Pero, eso no pero si quieres, puedes. Pero eso no quita que el do tenga que estar en tu registro. Pero si quieres, puedes cantar ese registro, esas áreas. No, pero hay que hacerlo. Hay que tener desarrollada el registro, por ejemplo. Ya, pero si no llegas. Si no llegas a ese do, por ejemplo. Dos octavas un tenor tiene que tener, aunque... Pero si no llegas a cantar a Mes a mí, por ejemplo, ¿ya es un fraude o qué? O sea, es un desastre. No. A ver. No es tu voz, ¿no? No es tu voz, por supuesto. Pero, sin embargo, o sea, que tú no puedas... practicar. Que tú no puedas cantar un do mantenido y Mes a mí, si lo cantas 7 veces te destroces por tu tipología de voz, no significa que tú no tengas que dar un do de pecho o que tú no tengas que tener el do, porque al final una voz humana tiene que tener 2 octavas de registro, una voz trabajada. Que sí. Pero a lo mejor a una voz le cuesta muchísimo más estar ahí arriba que a otra. Correcto. No interesante. Sí. Que todo se puede practicar. O sea, quiero decir que no estamos diciendo que no haya que, oye, mira, si yo qué sé, si te cuesta mucho el piano y tú quieres ser compositor, pues no significa que dejes aparte el piano. Claro, te puede servir. Tú vete trabajando el piano o lo que sea y puedes llegar a tener un buen nivel. Otra cosa es ser concertista de no sé qué. Claro. Cuando tú ves que lo que quieres o lo que mejor se te da es la composición, pues yo qué sé, es que cada uno va a lo suyo, ¿no? Puedes tirar por todos lados, pero practicar siempre viene bien. Claro, ¿sabes? Es un poco interesante este tema, ¿eh? Mensaje. Interesante. Es que yo creo que estamos, o sea, yo creo que lo vemos de forma parecida, pero lo verbalizamos. A mí nos gusta. Verbalizamos diferente, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Porque, o sea, para mí, si tú estás diciendo que con trabajo se puede conseguir todo, y yo, a un tenor lírico, con trabajo, si quiere, no puede llegar a cantar. O un tenor dramático no puede llegar a cantar cierto tipo de repertorio, ¿sabes? Sí, sin duda. Pero sí lo puede practicar, pero nunca va a ser tan bueno como Juan Diego Flórez cantando a Mes a mí, ¿sabes? Claro. O un... Sí, alguien que esté escrito para su voz. Sí. Pero bueno, le estamos dando aquí una caña a la gente. Pero ahora te pregunto. Sí. Chan.
un tenor ligero que tiene la voz en el culete porque no la ha trabajado, sin embargo tiene esa facilidad y esas agilidades, pero bueno, medio que a partir del la ya no llega, etcétera. Que no. Pues una persona que ha trabajado, pues lo puede cantar mejor que esa persona. Sí, pero que sí. Ahora, si la otra persona mete horas... Claro, sí. Sí, Para mí, para ser músico, el esfuerzo no se negocia. O sea, insisto, sí. el esfuerzo no se negocia. O sea, yo no he encontrado un músico profesional, gran músico profesional, que diga, no, yo con una horita, no. Ya. Sí, es verdad. O sea, ¿cuántas horas hay que meter para la música? Muchas. Otra cosa es que estemos hablando de la carrera, del grado medio, de tal, hay gente que hace otra cosa y no trabaja, etcétera, ¿no? Un poco así. Evidentemente va a ganar, va a ser mejor el que tenga menos habilidades, pero ha currado. Claro. Se le va a superar, evidentemente. Sí. Sí, al final, o sea, a mí me gusta mucho el ejemplo de Mozart. Hablábamos antes de que, ya hilando con el tema de Beethoven y eso, Mozart seguramente sí que tenía mucha predisposición para la música, porque era un genio. Él escuchaba un miserere a 8 voces, a 9 voces, y era capaz de en 2 escuchas transcribirlo. Wow. Entonces, con 5 años creo que tenía, o algo así, o 6 o 9, no recuerdo ahora. O sea, te estoy hablando de cuando estudié la carrera, ¿sabes? De la carrera, la primera carrera. Pero, claro, ¿qué hizo su padre, Leopoldo Mozart? Pues le cogió y dijo, vale, está muy bien, chaval, que tú tengas facilidades, que te pongas al piano, que no sé qué, que hagas ritmazos, que saques de oído, no sé qué. Pero el trabajo hay que ponerlo sobre la mesa. Yo te voy a enseñar a que tú te tienes que sentar y toda esa genio y toda esa maravilla que se te viene, lo tienes que poner en orden y tienes que trabajarlo. Y fue ahí cuando Mozart fue Mozart. O Bach. O sea, estamos hablando de... Sí. De tops. Sí, que supieron analizarlo. Bueno, pues interesante el tema de Beethoven, ¿eh? Nos ha dado... Fíjate, yo no esperaba que diera tanta... Juego, sí. Vamos con el último tema y el principal, que es Eurovisión. Venga. Se viene ya dentro de nada. Se viene. El evento. Quiero primero que nos dejen en comentarios si sois fans de Eurovisión o no. Porque, bueno, hay mucha gente que espera ansiosamente y ve todo y estudia todo y mira y tal, y incluso votan o a veces viajan por ver, ¿no? Etcétera. Entonces, poner por aquí abajo y suscribiros, aprovechar para que sigamos haciendo este tipo de vídeos, este tipo de contenido. Se viene Eurovisión en un mesecito más o menos. Estamos en Suecia. Estamos en Suecia, en Malmö. Qué fuerte. Uniros al canal. Porque se viene... ¿Vamos a dejar un link abajo para donaciones o qué? ¿Hacemos un PayPal o qué? Por mí... Venga, hacemos un PayPal. Sí. Si conseguimos suficiente, ¿nos vamos allí o qué? ¿Nos vamos a Malmö? ¿Sí? Venga. ¿Delante de la cámara? Venga, está hecho. Madre mía, esto es una ¿Pero movida. cuánto tenemos que conseguir? Eso, no sé, pues no sé cuánto cuestan los aviones, los billetes. Claro, pero también las entradas. ¿Había un pase de prensa? Hay un pase de prensa. Tenemos que mirarlo, ¿no? Bueno. No lo sé. Bueno, os dejamos un link por aquí abajo para aportar. Esto... Para que el podcast vaya a Eurovisión. Sí, cabrón, pero esto ha sido totalmente improvisado. Atado por culo. ¿Qué haces el 11 de mayo? Nada, poca... Pues nada, bloqueamos el 11 de mayo. A ver... 11 de mayo en Malmö. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar un poquito de cómo va los favoritos y todo esto, ¿no? Porque, bueno, para empezar, tenemos una canción de España, que se llama Zorra, que no está siendo muy bien parada por las encuestas, ¿no? Pues nuestra opinión ya la dimos. La canción deja mucho que desear, vamos a decir. Y vamos a decir que la gente tiene poca confianza en España. Como nosotros. Normal. ¿No? Por otro lado, normal. Hay que decirlo todo. Normal. La canción es un poco vulgar, diría yo. O sea, la letra puede convencer, pero es un poco vulgar. O sea, yo estoy pro de la letra, de quitar la terminología zorra. O sea, va un poco así, de quitar peso a esa palabra, ¿no? Que enseguida a las tías se dice zorra, por haberte liado con ese. Y a los chicos... Ya, muy bien. Pero bueno, vocalmente hablando, la canción es sin más. No tiene música, no tiene... Esto ya lo hemos hablado. Sí, no tiene mucha chicha. No tiene mucha chicha. Entonces, hemos hecho aquí un resumen de los favoritos. Tenemos el top 5.
favoritos. Y luego quiero que hablemos de otra cosa también. Ahora te voy a Verás. sacar un tema. Te vas a contar. A ver, No vale voy a sacarse sacar la chuleta, ¿eh? mi chuleta de Eurovisiva. Entonces, la favorita está entre Croacia y Suiza, ¿no? Croacia es es Baby Lasaña, que es Rim Tin Takirim, y que la tenemos, bueno, no sé si la habéis conocido, la habéis visto, pero digamos que es, bueno, la gente dice que es como un folk oscuro, un poco dramático, así como que saca, porque las canciones de Eurovisión sí que siempre tocan algo del país, siempre tienen algo del país en general, creo que es requisito, o no sé cómo va eso exactamente, y tal. No sé, es algo diferente, es algo... El mensaje de la canción es que es como un paso de la infancia a la madurez, en plan de me tengo que desprender de mi familia, etcétera, etcétera, y habla un poco así. Hago un resumen de todo, y luego hablamos. Sí. Luego, Vale, sí. Luego tenemos a Suiza, que esto es la canción apoya el colectivo LGTBI, porque el chico que canta, que es Nemo, ¿no? ¿Se llama? Nemo, y la canción se llama The Code, habla un poquito de que él descubrió que no era ni hombre ni mujer y que él se considera binario. Sí. Y va un poco por ahí. Habla la canción del viaje que él mismo ha hecho, ¿no? a todo eso. Sí. La canción es, creo que es así, cañera de ritmo, etcétera. No me acuerdo si es tecno o qué era. Yo esta no la tengo tan ubicada. No la tengo ubicada. Y luego tenemos Ucrania, Italia y Holanda. Sí. Ucrania son dos mujeres, Aloyona y Aloyona y Jerry Hale, creo que es, que fueron las ganadoras del Beat Beer, que es el concurso, el festival de Eurovisión, el festival de Ucrania, para elegir la canción de Eurovisión de 2024. Que, por cierto, claro, Ucrania está en guerra. Sí. El año pasado se hizo en un búnker. Ostras, macho. Y este año creo que no, que se ha hecho en un lugar, tal, pero por si acaso, grabaron el día anterior. O sea, la gente pensaba que era el sábado, por ejemplo, y estaba todo grabado por si acaso. Que es muy fuerte, ¿eh? El tema de... Madre mía. Me recuerda un poco al sitiado de Leningrado. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Lo has estudiado? Cuando sitiaron en las primeras... Segunda Guerra Mundial, claro. Sitiaron Leningrado y entonces... O sea, al final lo que la gente hacía era más arte. Era todo arte, se hizo como que se potenció el arte, la cultura, porque era un poco la salvación o la forma de expresar esa humanidad. Y esto es un poco así, no sé, lo veo desde el otro lado, ¿no? Ucrania más que Rusia, porque en aquella época fue Rusia, pues al final las personas somos personas y una gente en una situación así, como aún así seguimos haciendo cultura, aún así, no sé. Sí. Un poco como reflexión. Se presentaron 380 y pico grupos. Muy bien. Así es que es una situación muy dramática y muy dolorosa. Y esa canción habla de las... un poco del trabajo que hacen las mujeres, ¿no? La mujer que llevan un peso titánico sobre sus hombros en la vida, etcétera, etcétera. Y ya por terminar, ya lo hablamos, luego está Italia, que ya lo hemos comentado aquí, que es Angelina Mango, que es hija de Pino Mango, que es la noia, que es el aburrimiento, pero que la canción curiosamente no es nada aburrida. O sea, es una cumbia, es como muy... Tiene toques de cumbia, sí, como tecnocumbia, ¿no? Sí, tecnocumbia, sí. Muy chula. Y son un poco reflexiones de la vida. La noia es el aburrimiento, pero habla un poco de reflexiones de la vida. Sí. Y por último, también está entre los favoritos por ahí, está Holanda, que es Just Klein, con Europapa, que es una canción, a mí me hace mucha gracia. Pero habla, o sea, el videoclip o la canción en sí habla de un viaje que ha tenido que hacer él para llegar a Eurovisión, ¿no? Se supone. Y habla de la unión de Europa. O sea, es una canción pro Europa. Sí. Va a gustar por eso, porque Eurovisión es unión de todos los países, etcétera, etcétera. Y habla un poco de eso. Europa, juega un poco con la onomatopeya de pa. Sí. Un poco así. ¿Favoritos? A mí esta no me gusta. A mí Europapa me parece... No coincido. Mi musicalidad no coincide con eso. No, yo tampoco. Pero bueno, para gustos colores y para eso tenemos 37 países. Para que cada ¿Tú por ahora cuál te gusta más? Pues mira, a mí me gusta mucho Italia, me gusta muchísimo. Croacia también. Croacia, el Rim Tiki Tam Tam. No, Rim Tin Taki.
Rin Tin Taki Taki Tin. Din. Rin Tin Taki Porque Din. tampoco he visto la historia, pero sí que me gusta cómo utiliza la percusión. O sea, a mí me parece percusión, porque justo después al del final. Rin Tin Taki Tin son como onomatopeyas, y justo después empieza la percusión, con el mismo Rin Tin Taki Tin. Sí. Más luego el tecno, como que tiene muchas secciones que cohesionan muy bien, y me gusta, a mí me gusta mucho Croacia. Sí. Me gusta la propuesta, me parece muy Sí. distinta. Y creo que, bueno, coincide con mi idea así de... Pues es de momento la de favorita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, O sea, que no, puede eso no estar lo ahí. sabía, no sabía. Sabía que estaba en el top, pero no sabía que era la favorita. Sí, está entre Croacia y Suiza. Ahí está. Mm. La de Suiza, bueno, pues somos muy pro del colectivo, pero Nah, ya. no, yo no, o sea, el tipo de música sí que Sí. no me gusta. Es que, claro, yo creo que venimos un poco nos gusta un poco las melodías, las buenas Sí, voces, sí, ¿no? apreciamos más. Que diga algo musicalmente hablando, Sí, pues como pues, hace Angelina Mango. sí. Luego no está aquí, pero a mí me gusta mucho Portugal, Eso te iba a decir. que es Grito, Justo te iba a decir eso. y Holanda, se llama, Sí. Portugal, la que mezcla un propuesta. poquito el fado Sí, con sí, moderno, es lo que etcétera, hablábamos ayer, no es un fado, o sea, no tiene el canto del fado, etcétera. el fado que además tú y yo estuvimos allí Ujú. cenando un día en Oporto o Lisboa, en Oporto fue. Porto. Estuvimos en Oporto con un vino, con una cena y con unas fado. cantantes y un grupo maravilloso, que era muy guay. Y no se parece a ese tipo de emisión, ese tipo de música, pero sí que hay cosas implícitas. Está en la respiración cortada, ese arrebatamiento, esa energía de fado. Mola mucho, tío. A mí me gusta mucho la propuesta. Sí, es, no sé, Está también los tirando suspiros. mucho, creo que se llama Marina Sati, la griega, que con su canción Sari, creo que es, Ujú. está tirando mucho. Es así como Sí, muy ya me cañera. acuerdo. O sea, igual no es tan melódica, más tal, sino utiliza más instrumentos de... A mí me gusta mucho cuando se utiliza instrumentos de... Al final, Sí, Eurovisión te gusta ver la diversidad, ¿no? Yo por lo menos a mí, claro. que los azerbaiyanos pues traigan sus cosas, los Sí, armenios traigan sus cosas, los moldavos, eso es lo bonito, eso es lo claro. bonito, ¿no? Pero claro, no todos los países han hecho eso, ¿eh? No. Ahora yo creo que últimamente están tendiendo hacia allí, pero históricamente, pues eso, han intentado hacer canciones más internacionales, Más pop todo, eurovisivas, etcétera. sí. Claro, que eso es otro término. ¿Qué es Eurovisivo? Pues pop, que habla Pero también hay de... baladas. Ya, ¿Y sí. qué? Eso ¿Y es qué más es Eurovisivo? cantautor, ¿Tiene quizá. que ser con ritmo, disco, no? Que sea espectacular. Eso ya preguntaremos a algún especialista. Sí, que va a venir por aquí. Hablando de Portugal, me mola mucho la instrumentación ¿De qué? de Portugal. De De hecho, Portugal. me sobra la voz, tío. A mí la voz del cantante me sobra. Yolanda ha cantado muy bien. Ya, pero la forma en la que ¿No te lo gusta? hace Ya te voy a Portugal. poner varias canciones de No, Yolanda. perdona, me estoy liando. Portugal, no, Grecia. Ah, Grecia. Hablo de Grecia, De Marina Sati. pido perdón. Sí, Grecia. Te van a venir No, todos los portugueses ahora, ¿eh? no además que no es justo porque canta muy bien. Sí. No, hablo de Grecia. Marina Sati. Juega mucho con el falsete y hace muchos juegos así, vocales, etcétera. Sí, a mí Pero la me... instrumentación está guay, está muy guay. Sí, Usa la Zorba, ¿era? Zorba se el llamaba. instrumento, sí. Que dijimos Sí, ayer, ¿no? y la danza está el sirtaki, el tiram, pom, 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 Mm. prrrrum, pom, 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 que se parece a la danza con la instrumentación. Eso mola, pero luego la Bueno, un voz, poco así, ¿no? pum, Nos queda. en A mí me Grecia. gusta Armenia. Es así es una canción Sí. alegre, vamos a decir. Es una canción así que además Sí. te enseña un poquito Yaco. la cultura de allí, etcétera, etcétera. Así que diferente. O sea, Sí. también está tirando Kalin de Austria y su baile. Es así una chica guapa. Sí. No te sé decir exactamente la canción, cómo se llama ahora mismo. Sí, Pero la de bueno. One Blood, la traducción es One Blood. Sí. Ah, no, este es Australia, perdona. No, Austria, con Kalin, Sí, que Kalin, tiene We Will Rave. un baile famoso. El baile es como conocido. Sí, que se ha hecho hiper famoso en TikTok, ¿puede ser? Sí. Ese y Sí. la de Grecia también. También, las dos. Y además a veces sale ella, mira, el baile empieza así y te dice los pasos y te cuenta para un que poco. Sí, para que lo hagas. Para que enganche. Sí, Oye, al final es un poco guerra, ¿no? Para que escuches más una canción claro, y porque te al suene final, más. sí. Al final la plataforma de Eurovisión en sí, o sea, el hecho de participar es un boom para los cantantes. O sea, para todo el equipo. Creo que lo más... Porque San Marino, Megara, por ejemplo, es un grupo español. Pues está última en las encuestas, pero les da igual, ¿sabes? El otro día, ya hablan de ellos. en Twitter, la de Megara
cambió la tabla e hizo así. Y dijo, Estamos ¡qué bien, primeros". vamos primeras! Pero yo creo que les da un poco igual Sí. el quedar segundos, terceros, 14, 16, porque ya el boom que te da, el Sí. aparecer ahí en todas las televisiones, Sí. ¿no? Al final, de lo que yo creo que tenemos que hablar, que está muy bien que hablemos de gustos, porque a la gente también le gusta, pues a mí me gusta la que le gusta a Juanlo, pues a mí Alfonso no coincido con la idea de, o sea, está muy bien, pero yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con el impacto que tiene, con el impacto que tiene una Eurovisión a nivel, porque OT es solamente aquí. Claro. Got Talent sí que tiene sucursales, por así decirlo, y cada una tiene, pero es que Eurovisión es todos unidos para ver los mismos grupos, las mismas canciones, y es todas las televisiones a la vez, viendo el mismo programa. O sea, eso es una bestialidad. Y luego la que mueve detrás de eso, porque hay ¿cómo se llama? Las Pre-parties. Pre-parties, que mueve un montón de gente, de En turismo. España, en Inglaterra, en Alemania, en todos, muchos sitios. Eso a mí me parece una bestialidad. A nivel de producción y a nivel de impacto, me parece que es algo... Luego los artistas tienen digno de un estudiar. montón de entrevistas, tienen un montón de apariciones, o sea, Sí, un montón, un montón. Es un Oye, eventazo. yo para cerrar el tema y para ir terminando, voy a abrir un melón aquí difícil. Vale. El debate de Eurovisión, yo creo que de este año, era que, así como hace 2-3 años, por el tema Ucrania-Rusia, se canceló a Rusia, o sea, que no se le dejó participar, este año, con el tema Israel-Gaza, Ostras. a Israel está Israel, que por cierto la canción no es fea, es bonita, ¿eh? Sí, yo sí, creo que yo aquí me surgen muchos debates internos, ¿no? Yo, de primeras, yo creo que a Israel no le tenía que dejar participar. O sea, porque está en guerra y como Rusia, Ucrania, ¿no? Pero claro, luego también ellos dicen, porque Israel, no nos vamos a meter a fondo en todo esto, pero el último problema que tuvo fue que el mismo Palestina atacó a Israel, ¿no? Sí. Entonces ellos se toman como el 7 de octubre, creo que o el 13 de octubre, no me acuerdo ahora, que es como el día que fuimos atacados, pero lo que están haciendo ahora con Palestina es increíble. Sí. Entonces, yo no entiendo cómo está participando, claro, porque lo que ha pasado es que, primero, esa Eurovisión les ha prohibido hacer 2 canciones y han tenido que sacar una tercera. ¿Sabes? O sea, sacaron una canción. Ya estaba elegida el artista y todo. Sacaron una canción. Y la canción hablaba claramente del tema. Yeah. Segunda canción. O sea, Eurovisión dijo, esta no la podéis llevar. Porque habla de temas políticos y no sé qué. Segunda canción. Creo que suavizaron, pero también hablaba de temas. Tercera canción. Han metido una historia de una mujer que no habla del tema, pero que habla del tema. O sea, han conseguido meter como mediante la historia, la crisis existencial de una mujer, pero realmente está hablando del tema de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, pues ha sido aceptado y para los israelitas está siendo como muy importante participar, ¿no? Para ellos dicen, es que este año tenemos que participar, ¿no? Entonces, es un tema, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Oh, venga, va. No... Pues lo mismo que tú, Juanlu, que si estás en un conflicto de esas magnitudes y de ese tamaño, pues no deberían penalizarte de alguna manera en algo que se supone que tiene que unir. Y que también es un marrón para Eurovisión que te identifiquen con eso, ¿no? Para Europa. Claro, ahí entran también, yo no desconozco, esto lo preguntaremos a algún especialista, que tenemos entrevistas en breve en los próximos episodios, pero desconozco, porque esto es una unión de televisiones. Sí. Yo no sé si Israel, yo creo que Israel es una de las que está dentro. No sé si Rusia era invitada o era de las que está. O sea, porque sé que ahí es una movida no es tanto Europa, Unión Europea. Sí, porque hay otros países que no hay otros países. Y es más una unión de televisiones que es mayoritariamente Europa. Entonces, ahí tenemos que consultar. Sí, sí. A ver qué pasa. Se ha encendido al final, ¿eh? Joder. Sí. Lo hemos descubierto. Bueno, entonces, yo mi favorito, Italia. Me gusta mucho Italia, me gusta Grecia, me gusta Portugal, me gustan esas también, más o menos. Croacia también, ¿no? Italia, Croacia, Portugal me quedo yo. Estará bueno. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Dejarnos en comentarios vuestros favoritos, vamos a decir, o vuestro favorito. Y nada más, ¿no? Nos hemos quedado. Sí, hemos terminado. Ha sido muy diverso, muy interesante. Y muy diferente. Ha salido... Casi nos peleamos con Beethoven. Casi matamos aquí, tío, en el Airbnb este. Entonces, antes de terminar,
Recordar suscribiros al canal y activar las notificaciones y la campanita, que para eso estamos currando y grabando y moviéndonos mucho, ¿verdad? Sí, Invirtiendo pasta, además. sí, sí, sí. Que para eso Mucha y si energía, queréis que sí. estemos en... si Ostras. nos queréis apoyar para el canal y para estar... Oye, soñar es gratis. Sí, por En pedir lo Más que no Model queréis. Vision os vamos a dejar un PayPal por aquí abajo, que creamos en un momento unas donaciones, etcétera, y si queréis participar, pues... ¿te imaginas que de repente 200 euros, ¿sabes? En plan de... Toma, ayuda para Ya ello. tenemos el avión. En plan. Total, total. Bueno, que un Muy placer. bien. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo, chao.